Buenas tardes. Vamos a hablar de un libro que fue publicado en primera edición en el 2017. En el 2018 tuvo 3 ediciones y con seguridad va a tener más ediciones este año y en los que vienen. Su autor es el historiador Jorge Orlando Melo. Es un historiador con una larga experiencia, muchas publicaciones alrededor de la historia. Fue director de la Biblioteca Luis Ángel Arango y ahora digamos que está más dedicado a la investigación y a la actividad académica. Este libro fue reseñado en muchos lugares, en muchas publicaciones nacionales y extranjeras. Y para mí es como una narración, es una narración de la historia de nuestro país, en donde se cruzan personajes, se cruzan situaciones, hay fechas, hay una narración que se va hilando alrededor de nosotros, alrededor de lo que somos, alrededor de lo que fuimos desde la prehistoria. Y el profesor, el historiador Jorge Orlando Melo nos lo cuenta, para mí, como una narración, me parece una narración de alguna manera literaria. Entonces, por ahí viene una primera pregunta, es ¿qué vínculo podemos establecer entre la literatura y la historia? ¿En dónde se encuentran o en dónde se separan? Bueno, yo creo que con ambas puede uno tratar de entender algo, cómo es la vida de la sociedad en la que uno está, y también puede entender cómo es el pasado, y uno busca entender el pasado. La historia tiene unas reglas un poco aburridas y pesadas, y es que uno como historiador no se puede inventar nada, tiene que contar el cuento como le dicen los documentos. Es un ejercicio complicado en valoración de la veracidad de los hechos, y uno no puede inventar, mientras que en la novela el novelista tiene el derecho a imaginarse lo que pensaban los personajes, lo que estaban sufriendo, todas las cosas. Y eso le da una gran ventaja. Pero para el lector ambas cosas son complementarias. Para el lector es muy importante poderse leer la historia de Antioquia o de Colombia en términos objetivos, sabiendo esto pasó así, todo eso. Pero también es importante leerse una novela en la que ve el drama de la gente. Por ejemplo, yo recuerdo que aquí en el suroeste está esa novela de María Cristina Restrepo, en la que una adolescente casi se asoma al balcón en 1878 y ve a un oficial, a un militar caucano, también un poco más que adolescente, 19, 20 años, que empieza a discutir con el cura y se enfurece con el cura, acabándole rejo al cura, y ella se enamora totalmente. Esa cosa, eso en la historia yo no lo voy a poder contar, porque yo no tengo ningún documento que pruebe que eso es así, pero es imaginación de cómo se puede fascinar una mujer de acá con un general revolucionario que además tiene esa audacia de darle rejo al cura. Esa imaginación es una imaginación que le explica a uno mucho de la vida de esta gente, entonces, y de esta región. Y por eso me parece que la novela histórica es complementaria, hay que tenerla en cuenta y hay que mirar. Ahora, al escribir este libro, que es una síntesis, se llama Historia Mínima de Colombia, y aunque cuando ya la escribí la primera vez para el primer compromiso tenía que escribirla, la escribí, yo digo que tenía 600 páginas, mi señor dice que tenía 900, y tuve que rebajarla a 300 porque era el compromiso con los editores. Uno pierde mucho detalle, pero gana probablemente en lo que sugería Saúl, y es que para poder contar ese cuento en 300 páginas, uno lo tiene que contar un poco como una aventura, como una cosa en la cual hay conflictos y desenlaces, en la cual hay salidas y cosas de ese estilo, y eso fue un poco el esfuerzo al escribirlo. Y yo creo que eso ha hecho que el libro tenga una acogida un poco
amable desde el punto de vista del lector. Mucho lector me dice, por primera vez me leí un libro de historia completo en 3 días. Una señora amiga mía de 97 años mandó un telegrama y un correo electrónico, ya hay telegramas. Demasiado historiador. Me dijo, estoy sorda y ciega. No, estoy ciega. Me hice leer tu libro y lo disfruté como una novela. Y yo creo que ese es un poco lo que me satisface del libro, es que parece ser un libro legible. Es de todas maneras un libro muy legible. Yo lo leí como una narración en donde, como le decía, se mezclan pues todos los personajes y las fechas. Pero entremos en el tema. Cuando llegó Colón en 1492 al Nuevo Mundo, había cerca de 5 millones de habitantes, quizás más, quizás menos, y al cabo de 50 años, es decir, en 1550, la población estaba reducida a menos de 1 millón, quizá 1 millón. Hubo un exterminio total pues de los aborígenes. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Bueno, incluso la caída de la población es un hecho realmente verificable. El número exacto sí no es verificable. Los historiadores discuten hoy están discutiendo entre 4 millones. Hay un amigo mío, un historiador, que habla de que eran 8. Eso es demasiado. Pero ya en 1550 hubo un recuento. Los españoles contaron los indios para averiguar cuántos había para las encomiendas y todo eso. Y más o menos en ese momento hay un poco más de 1 millón de habitantes. En 1590 vuelven a contar y hay menos de 600.000. ¿Por qué esta caída de población tan monstruosa? ¿Por qué llegan 5.000, 8.000, 20.000 españoles en un siglo y de una población que podíamos decir era de 5 millones, se reduce a menos de 1 millón? Claro, hay la visión un poco de un exterminio en un sentido de asesinato, pero realmente el elemento fundamental fue la enfermedad y el daño y el desorden social. Los españoles llegaron acá y alteraron totalmente la vida de estas comunidades y trajeron, y eso tiene un impacto sobre la economía, ahora lo puedo mencionar, y sobre la producción, sobre los alimentos, sobre la reproducción, todo eso. Pero fuera de eso, los españoles vivían ya en una Europa que había padecido durante 2000 años las pestes. En Europa había viruela, tenían vacas, aquí no había vacas, y las vacas ustedes saben que la vaca produce la viruela, básicamente, por eso la primera defensa contra la viruela fue la vacuna, algo que se le sacaba a las vacas. Entonces, los indígenas caían con viruela, y aquí nunca había habido viruela, entonces no tenían la menor defensa contra la viruela. Los tipos inmediatamente había una peste de viruela y moría el 30, el 40, el 50%. Los que sobrevivían adquirían un poquitico de resistencia y después de 2 o 3 pestes ya se fue adquiriendo una resistencia más o menos normal a la viruela. Pero esa es una. Tampoco había acá, aunque nos parezca extraño, fiebre amarilla. Tampoco había malaria. Había sífilis. Esa fue un poco la contraprestación americana a los europeos, fue darle la sífilis. Que la llevaron los españoles y con gran entusiasmo la regaron por Europa. Pero los indígenas, el costo fue dramático. Y el otro es el de la alimentación. Hay una cosa muy especial, y es que Europa tenía enfermedades, además vivían juntos, había ciudades, en las ciudades había ratas y vacas. Entonces tenían animales, y aquí los indígenas en general no tenían animales domésticos, si acaso una pavita o un pavo, una cosa de estas, pero generalmente algunas aves, y de pronto en el sur de Colombia los curíes, los ratones de laboratorio. Pero de resto los indígenas no tenían animales y generalmente vivían
más o menos dispersos. Cualquier enfermedad acá era muy difícil de pegar. Pero ya con los españoles eso sí se regó. Y los indígenas habían creado una agricultura muy especial. La agricultura europea es una agricultura muy jodida. En Europa, en la época de la Edad Media, había de pronto una mala cosecha de trigo, o 2 o 3 porque no llovía o porque no había suficientes animales para arar la tierra. El trigo no es muy productivo, el trigo es difícil. Y la gente aguantaba hambre. Había unas hambrunas en Europa que hubo hasta el siglo XX, hubo hambrunas, y en esas hambrunas se debilitaban y se morían. Llegaba una peste y arrasaba con los europeos, la peste negra, todo eso era la mitad de la población, se moría muchas veces en esas pestes. Acá los indígenas, en Colombia en particular, habían juntado unas agriculturas muy especiales, y es que a Colombia llegó de México el maíz, llegó del Perú la papa, llegó del Amazonas la yuca. Cuando llegaron los españoles, aquí había una agricultura que los tipos no podían creer. Los indígenas en un pedacito de tierra sacaban para alimentar 10 veces más gente que en una hectárea en Europa, donde además tenían que alimentar no solo al europeo, sino las vacas y los caballos para poder arar la tierra. Aquí no había ni vacas ni caballos que alimentar, entonces era muy productivo. Entonces por eso se explica esa población tan grande. Los españoles, cuando llegaron, agarraron a los indios y dijeron: tenemos que producir lo que nos interesa, y el primer interés fue el ganado. Entonces realmente, sin que esto repensara mucho, 40 años después de la llegada de los españoles, cada pueblo colombiano que tenía indios se había convertido en una cosa muy especial, un pueblo en el cual había una vereda, como todavía se llaman en Boyacá, que era el resguardo, que era donde estaban 1000 indios en esa vereda, y las demás, sobre todo las partes planas, se las habían repartido a 4 o 5 españoles para que tuvieran ganado y pudieran comer carne. Entonces había el 90% de la tierra alimentando el 5% de la población. En las órdenes de 1590 se instruye y se le dice a los que van a asignar los resguardos de indígenas: dele a cada familia indígena más o menos 2 fanegadas de tierra. Y a los españoles les daban en principio más o menos 4000 fanegadas de tierra por persona, porque tenía que criar ganado y eso no producía tanto. Entonces, en esos pueblitos, los indígenas ya no tenían mucha tierra, se lograban alimentar y lograban alimentar a los españoles, porque los españoles comían papa más que carne, pero de todas maneras la carne se comía toda la tierra. Entonces destruyó mucho el sistema económico productivo indígena, y ese es uno de los factores, pues, de la caída tan dramática de la población. Ya después eso se va recomponiendo a lo largo del siglo XVIII, XIX y XX, y en el siglo XIX, a final del siglo XIX y XX, yo creo que una de las cosas que vuelvo yo a tomar un poco la defensa es esta cosa de las colonizaciones colombianas que crearon agricultura de pequeña y mediana propiedad, que fue sobre todo la del café, y la agricultura vecina del café, porque la agricultura del café es una agricultura en la que está el café, pero también está el poquito de plátano, y está la yuca, y está el producto agrícola. Entonces, en general, es una agricultura en la que la gente se sostiene. Y entonces acá, desde 1880, o 1900, cuando fracasa el café de gran plantación, el de Santander y el de Cundinamarca, y se acaban todas las fincas, el país empieza a depender sobre todo de esa agricultura pequeña e intermedia, que resulta productiva y que permite otra vez un crecimiento de población grandísimo, que es el del siglo XX. Volvamos a los comienzos, por ahí a 1550, la época de la conquista. Hay una parte que me sorprendió mucho de la lectura, y es que usted dice que una ventaja técnica que tenían los españoles con relación a los indígenas, a los habitantes de estas tierras, era la escritura. Es decir, la palabra se convirtió para ellos en una ventaja de manejo del dominio,
del dominio y de la exterminación de alguna manera de los indígenas. Bueno, en eso hay varias cosas muy bonitas para contar, porque finalmente los indígenas no escribían. En el caso colombiano, había algo en México y en Centroamérica con algo de esbozos de escritura, pero realmente acá no escribían. Además este país era muy disperso, muy fragmentado, ni siquiera que hubo un imperio indígena como el del Perú, el de México, que homogenizaran un poco la población y hubiera un idioma común. No se entendían entre ellos, había 80 o 100 idiomas, todavía tenemos reconocidos como 73 idiomas indígenas que lo hable la gente. Entonces, esta gente no se entendía entre sí, no podían conversar, no podían planear nada. Entonces, cuando llegaban los españoles a un sitio, a veces los indios los destruían, como ocurrió en Cartagena con Ojeda y otros, se los mataron, pero con De la Cosa. Pero los españoles se iban y contaban lo que había pasado y lo dejaban por escrito, y el que llegaba después venía con mapa y con un cuento total de cuáles eran los productos de los indios y qué tipo de armas tenían y cómo protegerse de eso. Entonces todo eso se comunicaba y lo aprendían. Entonces, y donde había una debilidad, ahí se reforzaba y se comunicaban con todo el mundo. Los españoles son de una obsesión de la información absolutamente delirante. Los tipos apuntan todo, quieren cartas donde se explique todo, y realmente en ese periodo colonial inicial es inverosímil la cantidad de información que mandaba la gente a España. Pero hay otra cosa curiosa con eso. Es un cuento muy bonito que tiene Oviedo. Oviedo cuenta que los indios en el Darién, en Urabá, había un cacique y veía que el encomendero, el español que lo mandaba, cogía un papel, una cosa así blanca, y lo mandaba con unas rayitas, y donde llegaba eso sabían lo que había pasado acá. Él no podía entender qué era esa cosa. Entonces le dijo a uno de sus indios: vea, usted que es el que lleva ese papelito, la próxima vez ese mensajero, cuando lleve eso, pregúntele, dígale qué es lo que están diciendo. Probablemente están hablando mal de mí. Pregúntele qué están diciendo, y viene y me cuenta. Y el mensajero volvió y le dijo: mire, yo pregunté, no me dijo nada. Y Oviedo dice que el encomendero español, que era bastante malicioso, entonces le dijo al indio, al cacique: vea, hombre, es que yo mando ese mensajero pero yo le di las instrucciones y le dije que nunca le digan nada a los indios, que no le hablen sino a los españoles. Y claro, las cartas no le hablaban a los indios, y los indios nunca supieron cómo defenderse hasta que empezaron a aprender a leer y escribir. Y ya en el siglo XVI a finales y en el XVII hay mucho indio, incluso Leguleyo, que hace memoriales larguísimos. El memorial del cacique de Turmequé es extraordinario, contando cómo era la vida de los indios. Pero eso se lo aprendieron a los españoles. Eso de la escritura es un cambio dramático que tiene la civilización occidental desde 1500 a 1800, que es cuando se generaliza. Y aquí hay un antecedente muy fuerte, porque es el factor, creo yo, esencial del triunfo español. Normalmente se dice que las armas de fuego y un poco los animales, los perros y los caballos, y eso es cierto, esos ayudaban mucho, pero yo creo que sin la escritura había sido muy difícil que los españoles lograran ganarle a estas millonadas de americanos, porque a veces disparar unos fusiles asustaba, pero los indios tenían a veces miles de personas, 10,000 personas armadas con arco y flecha, y podían haber ganado. Pero lo que pasa es que ganaban, y 3 días después llegaban los tipos a los que les habían avisado lo que había pasado, y venían y seguían. Entonces esto sí, la escritura fue esencial y sigue siendo una cosa muy importante, obviamente, en la vida de todos. Sí. ¿Cómo fue la presencia de la Iglesia en esa época, digamos, en la conquista, en la independencia? ¿Hasta dónde llegó esa influencia? Bueno, es muy fuerte. Obviamente España es un país montado sobre una cruzada de recuperación, en la que la sensación de ser español en 1500 era de ser cristiano,
que ha luchado contra los moros y contra los judíos. Y por eso en América una cosa fundamental no se podía venir si uno no probaba, en teoría, obviamente todos los engaños posibles, pero había que probar que uno era cristiano viejo para poder venir, que no tenía mancha de herejes, ni de judíos, ni de árabes. Y eso se trataba más o menos de probar y podía llevar a que algunas personas las condenaran pues por engaño para poder venir a América. Entonces, la iglesia influía mucho entonces en la idea de que todo es un proceso religioso y la visión social era la visión de la religión católica, que era ya diferenciada, se estaba empezando a diferenciar de la protestante, que es mucho más individual. En la visión católica es la sociedad entera la que se organiza de acuerdo con la religión. Un poco en la visión protestante es el individuo el que actúa de acuerdo con su visión de Dios, su mirada de Dios. Cada persona se entiende directamente con Dios. Entre los católicos se entienden a través de la iglesia. Y eso le dio a la iglesia un poder inmenso en todo el periodo colonial y sigue siendo un poder en el siglo XIX, en el proceso político todavía en el siglo XX. Yo estos días he estado recomendando una novela de un señor López, Gustavo López de Manizales, que se llama Los dormidos y los muertos, porque es una novela que cuenta un poco cómo en Colombia nos las vivimos jugando por unos modelos de sociedad ideales, que queremos que la sociedad se organice y que como nosotros la queremos. No es un poco ese modelo inglés o escandinavo de que la sociedad se organice y cada uno vive como quiera. No, todos debemos vivir de acuerdo con una visión de lo que es bueno, el bien común. Como decían a final del siglo XIX, es que el error no tiene derechos. Ni siquiera el que esté equivocado ni siquiera tiene por qué defenderlos, no tiene derechos. Eso decía Miguel Antonio Caro, el error no tiene derechos. Y porque había una visión religiosa de la sociedad. Y entonces en esta novela, ustedes en los años 30 hay un poco el modelo de Laureano, que quiere convertir a Colombia en un país realmente hispánico, hispanista y católico, sin esas males de la sociedad moderna que son el protestantismo, el liberalismo y el comunismo. Entonces es erradicar totalmente de Colombia toda influencia protestante, liberal y comunista, y ese era su sueño. Y en esa novela hay un personaje que sueña con eso y se va a Manizales, obviamente donde la comparte mucha gente de su idea, y tiene hijos, y los hijos empiezan a tener un sueño distinto. Pero el sueño también es religioso, se vuelven camilistas, quieren cambiar el país, pero para construir una sociedad de acuerdo con el sueño de Camilo, no sea comunista, etcétera, etcétera, y donde tampoco hay esos otros derechos del capitalista y toda esa vaina, ¿para qué? Entonces también es una sociedad donde todo el mundo vive de acuerdo con una sola visión. Esa tradición yo creo que nos quedó mucho en Colombia, en parte por la religión, en parte por la estructura social colonial. Y en la estructura social colonial tiene que ver, porque esa idea de quiénes son los buenos, son los blancos, son los ricos, está ligada a una visión jerárquica de la sociedad que todavía sigue pesando. Todavía en Antioquia, cuando uno dice negro, eso quiere decir algo que todavía pesa. No hemos podido superar esa visión segregacionista que nos quedó de la colonia y que en parte nos la transmitió la iglesia. Por supuesto, la iglesia tuvo muchos otros argumentos y en un momento dado abandonó totalmente muchas de estas ideas, pero ya se habían metido en la vida social y siguen pesando. Esa situación jerárquica se nota mucho en la colonia. Los españoles eran quienes ocupaban los cargos importantes, de pronto los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, y hasta ahí llegaba esa posibilidad de participar, digamos, en el Estado. Cuando se dio el tema de la independencia, que hablamos de los criollos como los precursores de la independencia, ellos sí buscaban realmente la independencia de España, buscaban crear una
un país, crear una, independizarse de la corona, independizarse del Imperio Español? Bueno, en eso, como siempre, hay muchas variedades. Yo tenía un profesor de historia que para mí es el profesor de método perfecto, que siempre decía, no, sí, usted tiene razón, pero, siempre para todo era pero, porque realmente mucha gente, al fin de la colonia, muchos de los criollos probablemente lo que querían era que les quitaran los impuestos, que los trataran mejor, que los nombraran en cargos públicos, y eso no estaban pensando en independizarse. La independencia les cayó un poco, y yo lo pongo en esos términos como una independencia de sorpresa, sorpresiva por la prisión de los reyes españoles, porque eso se juntó con una tradición legal, y era que cuando el rey está preso, decían las 7 partidas, la comunidad recupera, el pueblo recupera el poder, recupera la soberanía. Entonces aquí recuperaron la soberanía, y ahí se armaba el problema. Esa soberanía, entonces, ¿quién la va a usar? Vamos a cuidarla para dársela al rey. Muchos criollos hicieron eso. Hay muchas actas de independencia que dicen, formamos la junta para defender los derechos del rey Fernando. Y había otros de ellos que habían leído ya, otros filósofos y todo eso, que decían, no, si recuperamos el poder, la soberanía para el pueblo, pues que se quede en el pueblo. Y era lo que dice Camilo Torres en una carta a un tío, un mes antes del 20 de julio, el 19 de mayo, le escribe a un tío, Ignacio Tenorio, que es oidor en Quito, diciéndole, si vamos a coger el poder, a formar una junta, pues ¿para qué la vamos a devolver después? Quedémonos independientes. Entonces, había unos sectores que querían hacer una cosa independiente, pero tenían que pensar, ¿quiénes somos? ¿Vamos a gobernar los hijos de los españoles y de los criollos? ¿O somos todos ciudadanos? Y se dividieron también en eso. Muchos decían que gobiernen solamente los que tienen ciertas condiciones. La Constitución de Cúcuta, 1821, dice, podrán votar los que sepan leer y escribir. Era de menos del 10%. O los que tengan un ingreso anual de más, creo que como de 300 pesos, que eso no lo tenía nadie. Eran muy poquitos. O tengan una propiedad, una casa poblada en el pueblo. Son los vecinos. Entonces solamente esa gente podía votar. Nosotros no nos acordamos de eso, pero en Colombia, voto universal, directo, para elegir presidente, que todo el mundo pudiera votar, todos los varones, además, solamente los varones, se estableció en 1936. Hasta 1936 había limitaciones al derecho de votar de los varones. Había que probar o que uno sabía leer y escribir, y hay todas las descripciones pues, de cómo era eso. Llegaba el tipo a votar y el jurado decía, pero usted no sabe leer y escribir. A ver, mire, y hacía la cruz, de verdad que yo sé firmar. Y si era del partido del jurado, vote. Si era del otro partido, no vote. Pero de todas maneras había que probar que uno sabía leer y escribir o que tenía propiedades hasta 1936 para votar directo en la presidencia. Es una herencia complicada de los españoles. Pero ya que hablamos de votación, ¿por qué no hablamos del origen de los partidos? Pues el origen de los partidos que está entre Bolívar y Santander. Bolívar en algún momento pensaba que Colombia estaba perdida para siempre, cuando el problema con Páez en Venezuela, y Santander decía que si las armas nos dieron la independencia, las leyes nos darán la libertad. Son dos posiciones de pronto un poquito distintas, las de Bolívar y Santander, que dan origen a los partidos liberal y conservador, pues que de pronto todavía... Sí, de todas maneras, los partidos surgen en parte en ese conflicto entre Bolívar y Santander. Ese es un conflicto que también refleja como conflictos entre diversas percepciones de los criollos, Lucio Pavón Núñez y los conservadores. Pero, mientras tanto, muchos otros veían en Bolívar más bien el que había arrastrado las poblaciones populares, el que decía el ejército es el pueblo en armas, y todo eso. Entonces otro Bolívar, otra imagen que no pegó en Colombia, pegó en Venezuela. En Colombia pegó después, pegó en 1974 o 70,
en una finca, un historiador liberal, Milton Puentes, había escrito una biografía de Bolívar, de ese Bolívar revolucionario. Y en esa finca hubo una reunión de los tipos que estaban furiosos porque habían perdido la elección de 1970 de Pastrana y decidieron formar un movimiento contra esa pérdida de elecciones, que era el M19, porque fue el 19 de abril. Y Milton Puentes les explicó a los jefes guerrilleros esa vez cómo Bolívar era el verdadero representante de las luchas populares y de las armas populares, y estos tipos decidieron, para empezar su carrera política, coger la espada de Bolívar y raptar la espada de Bolívar y robársela. Y fíjense que un poco es lo que pasó después en Venezuela. En Venezuela agarraron a Bolívar como el Bolívar de la revolución. Pero bueno, esa es una historia que da para mucho, y finalmente a lo que lleva esto es a que los dos partidos en Colombia evocan esto. El conocer la historia política en Colombia se volvió, más bien, fue una cosa de discutir el valor de los partidos. La gente hablaba de historia para probar o que los liberales eran unos brutos o que los conservadores eran unos bárbaros. Era siempre la historia para refutar al otro partido, y la historia se volvió una historia superpartidista, que es un poco lo que yo trato de superar hasta cierto punto en el libro este. El tiempo pasa, se va cortando, y yo quisiera, tuvimos una introducción más o menos a de dónde venimos, cuáles fueron nuestros orígenes y toda la época de la conquista y la llegada de los españoles, pero yo quisiera hacerle una pregunta que de pronto nos amplía la idea, y es si tenemos una idea de saber de dónde somos, la historia o el conocimiento de la historia nos permitirá intuir hacia dónde vamos. Bueno, siempre hay muchas ideas sobre la importancia de la historia. Yo creo que no es tan importante, que no nos enseña tanto, no nos enseña a predecir el futuro, nadie. Por ahí una frase que repite todo el mundo es que el que conoce la historia, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Yo creo que es casi igual, conozca si o no conozca. Pero de todas maneras, conocer la historia es algo que hace que en una sociedad como la nuestra, donde de alguna manera se supone que hay el derecho de participación, de tomar decisiones individuales, conocer la historia es una manera de tener una información que ayuda a tomar mejores decisiones. Y eso sí creo que sirve para eso. Eso por un lado. Y creo que sirve también, y debería servir sobre todo en los colegios, esa es mi opinión, para eso serviría en el colegio, como una especie de disciplina de la manera de discutir cuando uno discute cosas que no son exactas. Nadie discute, pues, si 6 por 5 son 35, digo 30. Pero todo el mundo, cuando habla de por qué pasó esto, por qué hay la violencia, por qué hay la corrupción, tiene 50.000 explicaciones. Las ciencias sociales, en particular la historia, son ciencias inexactas, pero que tienen unas reglas duras de verificación de la evidencia, están basadas en el testimonio. Entonces, si uno le enseñara realmente en el sistema escolar a que la gente aprenda a manejar el documento, el testimonio, a decir cuándo una cosa es creíble y cuándo no es creíble, y cómo argumentar sobre eso, tal vez dejarían el hábito tan colombiano, y esto es una generalización, pero yo creo que es cierta, de que casi toda discusión en Colombia termina a los 3 minutos con la idea de que no, lo que usted dice no es cierto, no, sino es que lo que pasa es que usted es un comunista o usted es un paramilitar, es atacando a la otra persona. En Colombia se nos fue el debate mucho al argumento personal, ad hominem, como decían los eruditos coloniales, pero lo que tenemos que volver a aprender es a discutir el argumento, las bases del argumento, su verosimilitud, las fuentes de la información, los hechos que están detrás y que tratan de probar algo, y para eso las ciencias inexactas, la historia, la sociología, incluso la economía, que tiene unos pedacitos más exactos, pero en la mayoría de las cosas también es inexacta, ayudarían a que la gente aprenda a decidir y a argumentar sobre base de información y de argumentos, y no sobre la base de ataques personales. Yo soy muy partidario de la enseñanza de historia, no tanto porque le enseña a los niños a votar después realmente bien por el que es,
sino a razonar adecuadamente. Hemos vivido desde el inicio de nuestra historia en medio de la violencia. Esta historia, el conocimiento de la historia, incluso al final de su libro, la última frase es... Bueno, yo creo que hay algunas cosas que uno siempre tiene que pensar en esto y es parte de los argumentos históricos. Uno es que la violencia puede estar en las raíces genéticas humanas, pero de todos los seres humanos en forma más o menos igual. No hay pueblos que por genética tengan más violencia que otros. No hay ninguna razón para que nosotros seamos más violentos que otros pueblos. Somos más violentos en algunos momentos por cosas que han ocurrido. Y eso tiene que, y uno cuando lo mira, ve que hay épocas en que no es el país muy violento. En el siglo XIX era un poco extraño. Colombia era un país con guerras civiles, pero entre guerra civil y guerra civil había unos periodos de paz rarísimos. Había una guerra civil donde morían 5.000 personas, duraba 6 meses, terminaba la guerra y había 15 años en que eran unos homicidios ocasionales, generalmente pasionales, pero no había mucha violencia de otro estilo. Tanto que los viajeros europeos decían, este es un país muy raro, ¿cómo es posible que salga una mula de Medellín, de la Casa de Moneda, cargada de oro en polvo y nunca la atracan, nunca la roban? Eran baja los niveles de violencia. En los años 20, en el año 14 o 15, escribe don Alejandro López el anuario estadístico de Medellín. Y dice, ¿qué vamos a hacer en Medellín con toda esta violencia? El año pasado los homicidios pasaron de 4 a 5 en Medellín, que tenía 130.000 habitantes. Aterrado. Era bastante poca la violencia. Y aún en los 30, donde hubo momentos de violencia un poco mayor, tampoco fue mucho. Aquí, esta etapa última de violencia sí se desencadenó inicialmente en el 48, se logró medio controlar con el Frente Nacional, pero hubo 2 factores que yo trato de analizar ahí que la desataron de nuevo y que se combinaron en algún momento, que fueron la lógica de la guerrilla, el sueño de establecer un país diferente por las armas, por la violencia, y por otro lado, el impacto de una forma de delincuencia muy efectiva y con muchas fortunas que terminó apoyando también de alguna manera la violencia política, que fue la violencia derivada del narcotráfico. Esa fue lo que nos trajo a estos últimos 50, 60 años de violencia. Cuando uno mira las cifras, y el que se acuerde, por ejemplo, del Medellín de 1990, ve el cambio. En 1991 hubo más o menos 6.000 homicidios en el área del Valle de Aburrá. En este año, si acaso, habrá 1.000, o sea, la sexta parte. Es todavía mucha violencia en comparaciones internacionales, pero ya es algo más cercano a lo que son las ciudades violentas del mundo. Y probablemente va a seguir bajando. Yo creo que va a seguir bajando. Ahora, el punto guerrillero es una hipótesis, ya esto es un problema político, ya es de posiciones políticas, es qué posibilidades hay realmente de salir de eso. Yo creo que salimos ya del sueño guerrillero. La gente no va a soñar de que el país se puede organizar a partir del fusil. El poder sale del fusil, decía el ELN. Ya ni siquiera. Tengo por ahí un afiche del M-19 de 1982, que es impresionante, porque es un afiche con un niñito de 10 años, armado hasta diciendo, en el M-19 no negamos el derecho de los niños a luchar por la libertad de Colombia. Esto yo creo ya nos pasó, ya nadie va a creer esto en Colombia, pero vamos a tener violencia probablemente para 10 o 15 años más, pero yo creo que sí vamos a salir. Eso ya es una hipótesis política más que una hipótesis de historiador, porque yo sí francamente creo que conocer la historia no le ayuda a uno a predecirlo con certeza. Okay. El tiempo va llegando a su fin, entramos a
al momento de las preguntas, si alguien del público quiere hacer una pregunta a Jorge Orlando, aquí está el micrófono. Buenas tardes, en la parte de atrás. Tengo una pregunta y es cómo llevarle ese pensamiento crítico de las historias, de estas diversas miradas que trascienden esos temas ideológicos a las aulas de clase. Pues yo tengo una pequeña hija de 6 años, cómo llevarle la historia o las historias a la pequeña, pero también en los colegios, también soy profe universitario, cómo llevarlo a los jóvenes. De pronto un poquito desde esas conversaciones que hemos tenido aquí en el foro es, bueno, y entonces ¿cuál es nuestra responsabilidad? Salimos de acá, de este escenario, a caminar por las lindas calles de Jericó y es, bueno, ¿cómo seguimos con ese pensamiento crítico de llevar la historia a la sociedad? Bueno, eso es una pregunta fundamental. Realmente en Colombia ocurrió también una cosa un poco misteriosa y lamentable, y fue que sin que lo quisiera nadie, más o menos en los últimos 12 o 15 años o 20 años ha disminuido mucho la presencia de la historia en los salones de clase. Los niños ya es poco lo que se enteran de clase, y ya están diciendo que fue que el gobierno cambió y prohibió la enseñanza de la historia y puso enseñanza de ciencias sociales, pero realmente el gobierno lo que quería era enseñar mejor historia, seguía las recomendaciones de los mejores historiadores cuando hizo las recomendaciones, pero no hizo el trabajo completo. Cambiaron los pénsumes, dijeron los profesores tienen ahora autonomía para definir sus contenidos, deben hacer esos contenidos de tal manera que la historia haga parte de las ciencias sociales, que era muy razonable, era decir, cuando le enseñen a un niño la historia de los indígenas, hablen de las culturas indígenas, hablen de las culturas indígenas actuales, métanle antropología al asunto. Cuando hablen del conflicto, hablen de clases sociales, hablen... Todo eso era muy bonito, pero el gobierno dijo, hágalo y hágalo con autonomía. Y los profesores obviamente no tienen el tiempo de montar un contenido adecuado con eso, y eso se les volvió el caos. En muchos colegios enseñan una cosa que se llama problemas colombianos, porque pensaron que era la mejor manera de enseñar al mismo tiempo historia y sociología y economía, era hablar de la desigualdad o de la pobreza y empezar a mezclar cosas. Pero cuando el profesor no tiene un material adecuado, el profesor no puede dedicar 5 horas diarias a preparar una clasecita. Lo que faltó fue materiales. Yo creo que en este momento una de las cosas más importantes es hacer muy buenos materiales académicos otra vez para la enseñanza de la historia, desde materiales para niños, narraciones, cuentos. Yo tengo relaciones ocasionales con niños y les cuento historias de cómo era la comida, las frutas que tenían los indios, las frutas coloniales, y se fascinan. Hay mucha cosa que puede ser interesante, pero realmente esos materiales no están disponibles. El profesor que quiera hacer eso tiene que volverse un experto que busque en todas las bibliotecas y se le arma un lío. No tiene tiempo. Y yo creo que hay que hacer eso. No va a ser que vaya a salir una resolución ahora, como estaba en Colombia, una resolución, un decreto que diga que hay que enseñar historia y que no sé qué, y que el ministerio indica cómo hay que hacerlo, sino que haya materiales, que haya textos buenos, narraciones, documentos, publicaciones de documentos de las épocas y con ejercicios para los niños. Eso puede hacerse. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Doctor, perdón, acá. Doctor Jorge, primero para felicitarlo por exposición tan sapiente, tan ilustrativa. Segundo, tengo una inquietud. ¿Por qué en la historia, por lo menos lo que yo conozca, no he oído decir que Simón Bolívar haya tenido hijos? Me surge una alternativa. O es que era por egoísmo y no compartir su fama y su nombre, o era que tenía la pólvora mojada. Pues no es un tema en el que yo sea muy experto. Y la historia de Bolívar, de la biografía de Bolívar, es muy complicada, pero entre los rumores de la época, como muchos de los rumores que hay ahora de mucha gente, los rumores de la época era que tenía muchos hijos. Hay mucho rumor de hijos de Bolívar. Probablemente, yo diría, si los hubiera tenido, tal vez los habría reconocido. No era tan
extraño en esa época. Santander tuvo un hijo ilegítimo que reconoció, y muchos de los otros, Mosquera también tuvo hijos ilegítimos que reconoció. De modo que yo creo que Bolívar tal vez si hubiera tenido hijos los habría reconocido, pues no lo sabemos. Y es un problema del documento, de la verificación y de la discusión de si realmente fue así o no. De manera que yo en eso tengo desafortunadamente que decir, no tengo ni idea. Profesor, por acá, aquí abajo, en la parte de atrás, a mí me parece muy alentadora esa opinión suya, así no sea basada en lo histórico, sino en una opinión política de que vamos a poder relacionarnos mejor entre nosotros, alcanzar esa paz social que nosotros buscamos. Pero me surge también una inquietud, y es, ¿usted cómo ve? Usted lo menciona en el libro un poco y reconoce la riqueza natural que tiene Colombia, pero ¿qué nos puede decir un poquito ya sobre esa paz, no entre nosotros los colombianos, sino la paz con la naturaleza? Sabemos que tenemos grandes riesgos ambientales, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, que no es un asunto que esté en la agenda política muy bien posicionado. El presidente Duque habla con Bolsonaro sobre la Amazonía y tocan todos los temas menos el tema ambiental. Entonces, ¿qué nos puede decir usted también sobre qué va a pasar con esa relación del pueblo colombiano con su entorno natural? Bueno, yo creo que hay un argumento en el libro un poco implícito, y es el de que aquí casi nunca somos capaces de resolver los problemas de frente, pero más o menos se van resolviendo a medias por los laditos. En el caso del medio ambiente, Colombia tiene una historia un poco peculiar, porque no es un país que ha sido muy destructivo, pero tampoco ha sido un país con un gran proyecto de conservación. Y algunos de los momentos de conservación más grandiosos que ha tenido fueron aparentemente para hacer otra cosa. Yo creo que, y lo menciono en el libro, que tal vez el momento más fuerte, la decisión más fuerte de conservación que hubo en Colombia fue la de crear las reservas indígenas en el gobierno de Barco. Más o menos el 20% del territorio colombiano se volvió reserva indígena, y por un truquito allí se volvió una reserva que se volvió no colonizable, porque el problema que había en Colombia es que aquí sacamos las leyes muy buenas, se prohíbe desmontar y colonizar, pero todo el mundo iba y tumbaba, y la Macarena seguía subiendo la frontera y nadie podía controlar eso, además porque se mezclaba con el problema de la violencia guerrillera y de lo otro. Barco dijo, los indios. Yo no sé, nunca pude preguntarlo si Barco realmente estaba pensando en el medio ambiente, estaba pensando en los indios, cuando les dio la tierra a los indios, o estaba pensando, es que cuando la tierra es de los indios, ahí sí no va a haber un abogado capaz de demostrar que ese pedacito que cogió el colono y que tumbó y que se lo vendió después a un terrateniente ganadero, ese pedacito sí era de dominio público y se podía apropiar, porque la tradición colombiana iba por ahí. Entonces yo creo que se inventó algo realmente que hizo un efecto extraordinario, que fue que la Amazonia colombiana es la menos destruida en América, menos que la brasileña, menos que la peruana, pero sin un proyecto claro, simplemente porque hubo una de esas decisiones. Muchas otras cosas colombianas tienen que ver con eso, con la estructura de propiedad, con ciertas cosas que han ayudado a proteger más o menos. Ahora sí, yo creo que este es un tema que se ha vuelto un tema público y el debate es para el futuro. Yo también digo, no es mi posición como historiador encontrarle las soluciones a estos problemas, pero es bueno que vean en el pasado qué ha funcionado y qué no ha funcionado, y que tratemos de defender el medio ambiente en un momento en el que no es solo Colombia, sino que es todo el mundo el que está jugando de alguna manera. Aquí la influencia ya es total y mutua. Buenas tardes. Yo no puedo dejar pasar la oportunidad para tratar de resolver una duda que tengo desde hace muchos años, y nuevamente traigo el tema de Bolívar, y me disculpan. Es que existen algunas biografías paralelas, y yo no sé qué tan verificables, donde cuentan el cuento de una manera diferente a cómo fue, digamos, la campaña libertadora, sobre todo hacia el sur. Y esas biografías, como
y como le digo, no sé qué tan verificable sea, qué tan ciertas, es que llegaba Bolívar prácticamente a asolar las regiones y a abusar de la gente. De hecho, entiendo que Pasto fue una de las regiones donde se opuso directamente a la campaña libertadora. Además de eso, también cuentan que fue un traidor con sus propios generales y el ejército que él comandaba. ¿Qué tan cierto es esta versión? Bueno, yo creo que en este debate por tratar de convertir a los héroes colombianos o en héroes perfectos o en villanos malignos totales, no es un buen debate realmente importante en historia. Hay que tratar de ver en cada caso lo que hicieron y cómo funcionó y tratar de enterarse bien de qué pasó y de ver qué dice la documentación. En el caso de Bolívar, evidentemente, la respuesta en ciertos momentos a la rebelión de los patianos y de los pastusos fue muy violenta. Bolívar autorizó a un general que después hizo despeñar a gente que mató gente haciéndola despeñar por el Guanambú y por esos precipicios en Pasto. Pero esto en cierta manera también pasaba con frecuencia con todos los demás. Es decir, Bolívar tiene casos de crueldad, Santander tiene casos obviamente de crueldad. Santander hizo fusilar a los 39 oficiales cogidos en el puente de Boyacá con el cuento de que parecía que estaban conspirando en Bogotá y que podían crear un peligro. Aquí a mí lo que me parece interesante de todo esto es el hecho de que en Colombia no ha habido mucha violencia, pero sí ha habido una cierta tendencia de justificar la violencia de la autoridad cuando hay una rebelión o un movimiento popular o una cosa de ese estilo. En Colombia la izquierda ha defendido la violencia para tomarse el poder y la derecha, digamos, ha defendido la violencia para poder frenar a la izquierda, la violencia ilegal, desde Turbay, que hizo pero desde antes, desde la época de Bolívar, hay muchos momentos de violencia, de terror. Es decir, yo creo que lo que es clave es la idea española de que uno usa la violencia como Estado para aterrorizar a la población y hacerla obediente, obedecer. Y esa es una mala tradición. Yo creo que tenemos, en cierta manera, aquí ya como posición política, luchar contra las dos exaltaciones de la violencia. Contra la violencia como la forma de cambiar el país y de hacerlo mejor, que es un poco la tentación guerrillera, y contra la violencia como la forma en que defendemos la legitimidad del Estado, que es la forma en que hemos desacreditado el Estado en los últimos años, y cuando le está yendo relativamente bien en su lucha contra la violencia, de un momento a otro empieza a irle mal porque se empieza a descubrir que está actuando con cantidad de sistemas ilegales que en este país acabamos, por muchas razones que también discuto en el libro, creyendo que hay que atenerse más o menos a la legalidad, influencia un poco de Santander. Tenemos una última pregunta. Sí. Muchas gracias por dejarme hablar. Me parece interesantísimo lo que estamos en este momento planteando, y tú planteas también en el libro algo, y yo creo que es importante que la relación entre la posesión de la tierra y el poder político que eso genera versus la posesión de los medios de producción, que es donde la izquierda y la derecha a veces se enredan, ¿sí? Ha generado unas visiones también, y toda la lucha que ha habido en Colombia, siempre el Partido Conservador y Liberal, entre la izquierda y la derecha, siempre la posesión de la tierra ha cambiado y hemos tenido miles y millones de personas desplazados, miles y millones desposeídos, que después tratamos de reintegrar y no es posible. ¿Qué opinas tú acerca de cómo las tierras y la participación del mundo de la producción en el campo ha generado el poder político o no poder político en Colombia? Bueno, si sabemos, obviamente Colombia fue un país agrario, casi totalmente hasta los 30, era la posesión de la tierra la que daba el poder, la que daba la posibilidad de producción económica.
los ganaderos en la época colonial, los españoles contra los indígenas. El resguardo era una simple defensa, una defensa que en muchos historiadores se pinta como que los criollos decidieron destruir para quitar la tierra a los indios, pero se les olvida con frecuencia que los españoles empezaron a desbaratar resguardos como un diablo desde 1720, 1830, empezó la destrucción de resguardos orientales masiva, de manera que la idea de que los españoles hasta lo último defendían el resguardo y que fueron los criollos tampoco es cierta. Es el propietario, sea con el poder español, sea con el poder republicano, el que trata de cogerse la tierra. Y cogerse la tierra da 1000 posibilidades. Ahora, todo eso hay que estudiarlo con mucho cuidado, hay que seguir mirando qué pasó. La legislación sobre baldíos en Colombia fue siempre muy enredada y han pasado cosas muy extrañas. Fue una legislación, como muchas de las cosas colombianas, muy de transacción, muy de, en el fondo buscamos que los grandes propietarios consigan sus propiedades, pero al mismo tiempo buscamos que exista la posibilidad de que el colonito levante también su titulito y lo consiga. Aquí defendimos siempre ambas cosas al mismo tiempo, y esa es un poco la historia colombiana, una historia en que casi todo han tratado los políticos de concertar entre ellos, de transar, como para que no sea una cosa o la otra, y eso explica muchos de los rasgos básicos de la historia colombiana, que nunca tuvimos unas grandes dictaduras, nunca tuvimos unos grandes proyectos, sino que todo ha sido un poco transacciones y cositas a medias que nos han traído a medias a un cierto avance, a un cierto progreso que ojalá se agudice, se aumente con la decisión de la gente ahora. Muchas gracias a ustedes.